Bueno, estimados diputados, diputadas, agradecemos la concurrencia del subsecretario y también de la Fiscalía de Corfo. Vamos a dar inicio a la sesión 25 ordinaria y el acta de la sesión 23 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Avísenme cuando pueda empezar, diputado. ¿Sí? Ya. El acta de la sesión 24 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio de la Comisión Nacional de Energía por la que informa que no posee antecedentes relacionados a índice de calidad de servicio de la empresa CGE por tratarse de materias propias de la competencia de la SEC. Una moción de las diputadas Sra. Castillo, Chicardini, Pérez y Sepúlveda y de los diputados señores Mulet, Noman, Chilin, Velázquez, Don Pedro, Velázquez, Don Esteban y Vidal, que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. Una nota de don Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo Corfo, por la que se excusa asistir a la sesión de hoy y señala que asistirá en su representación la señora María Elina Cruz, fiscal de la corporación, que nos acompaña. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? Diputado Guiguren. Puntos varios, Presidenta. Quiero insistir en consultar acerca de la invitación que se le iba a hacer a los agrupación de pirquineros de Andacollo y de la tercera región respecto al tema de los polvorines. Ok. Señor secretario. La sesión del 3 de octubre se recibe a los académicos señores Osa, Vergara y Atria, y en la sesión del 10 de octubre los pirquineros de Andacollo, pero informe también de la biblioteca del manejo de explosivos por parte de pirquineros. Ok. ¿Puntos varios? ¿No hay más varios? Ok. Vamos a dar inicio entonces a la orden del día. Y esta sesión tiene por objeto continuar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio y la Sociedad Química y Minera de Chile, boletín 10.638-08. Se encuentra invitado el ministro de Minería, Baldo Procuriza, pero asiste en su representación el señor subsecretario de Minería, Pablo Terrazas. Le damos la bienvenida al subsecretario. Y estaba invitado también el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, Sebastián Sichel. Asiste en su representación María Elina Cruz, tal como ha dicho el secretario, fiscal de Corfo. Hago presente a la comisión que para la sesión del 3 de octubre estarán invitados 3 profesores universitarios, expertos constitucionalistas, el señor Fernando Atria, Alejandro Vergara Blanco y Juan Luis Osa, para continuar con el estudio de este proyecto. Señor subsecretario, tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, antes de ir al articulado propio del proyecto de ley, nosotros quisiéramos hacer una pequeña introducción a través de la presentación que está proyectada a la espalda del diputado Castro. Bueno, muy bien. Antes que todo, hacer una reseña, digamos, al marco regulatorio del litio, ¿no es cierto? El litio en el Código de Minería de 1932 era una sustancia concesible. Después, a partir de 1979, ¿no es cierto?, por el decreto ley 2886 pasa a ser el litio pasa a ser un recurso reservado al Estado, y el mismo año deja de ser un mineral sujeto a concesión, y posteriormente, una vez promulgada, ¿no es cierto?, la Constitución Política de la República, por lo tanto queda identificado cómo se pueden trabajar los minerales que no son sujetos a concesión en el artículo 19, número 24, y anteriormente también está en el artículo 8 del Código de Minería. O sea, por lo tanto, hoy día el litio es una sustancia no sujeta a concesión, ¿no es cierto?, y para su explotación tenemos que ceñirnos por el artículo 19, número 24, artículo que contempla 3 modalidades para poder explotar el litio. La primera es por el Estado,
o sus empresas. Una segunda modalidad es por concesiones administrativas que da el Ejecutivo. Y la tercera modalidad es por contratos especiales de operación, que son los SEOL. Esas son las tres modalidades, por lo tanto, en nuestro régimen para poder explotar el litio. Hoy día en la actualidad, avancemos la próxima, la siguiente. Hoy día en la actualidad, estos son los principales actores que existen en litio en Chile. Está Albemarle y Soquimich, que son los que están operando en el salar de Atacama. Está la minera Salar Blanco, que tiene un proyecto que ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental para explotar en el salar de Maricunga. Está Wealth Minerals, que tiene un trato con la ENAMI, que también aparece ahí, la empresa del Estado, ¿no es cierto?, Empresa Nacional de Minería, con Wealth Minerals, que tienen unos proyectos también para explotar litio en el salar de Atacama. Está Simco S.p.A., que también tiene intenciones de explotar en el salar de Atacama y también en Maricunga. Y después Codelco, como ustedes saben, tiene pertenencias en Pedernales, en el salar de Pedernales, que tiene el 100% del salar, y también tiene un SEOL otorgado por la administración anterior para poder explotar en el salar de Maricunga a través de una SPA. Importante señalar que la razón por la cual Codelco tuvo que tramitar un SEOL, porque uno podría decir, bueno, pero el subsecretario acaba de decir que el Estado y sus empresas pueden explotarlo directamente. Efectivamente, Codelco podría explotar sin la necesidad de un SEOL el salar de Maricunga, pero lo que hacen es constituir una filial, a través de una sociedad, de una SPA, y por lo tanto es una empresa, ya no la empresa del Estado, sino que una filial, una empresa regida por el Código de Comercio, y por lo tanto tuvieron que solicitar un SEOL a la administración de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 número 24. Y ese contrato SEOL está otorgado, como les decía, por la administración anterior. Pero lo interesante de esta lámina es ver todas las modalidades. Es decir, si ustedes me dicen, ¿el Estado puede explotar? Sí, puede. Hoy día lo puede hacer directamente o lo puede hacer a través de su empresa sin la necesidad de solicitar un SEOL a través de Codelco, a través de la NAMI. Las empresas, las otras que son privadas, pueden hacerlo, sí, pueden asociarse con alguna de las otras empresas, Codelco, ENAMI. Conocemos ahí, tenemos la combinación Wealth Minerals con la ENAMI. También Codelco está en conversaciones con otras empresas para poder acceder a su filial, así que también existe una posibilidad de hacer algo mixto, o también existe la posibilidad, que todavía no se ha presentado, de que una de estas empresas privadas puedan solicitar una concesión administrativa a la autoridad o un contrato especial de litio, un SEOL, para poder operar y explotar el litio. O sea, hoy día nuestra legislación nos permite todas estas opciones. Pero lo que sí sabemos que, como decía inicialmente, es un régimen distinto al resto de las sustancias, de los minerales que sí son sujetos de concesión y por lo tanto tienen que pasar esta vez por un permiso de la autoridad administrativa que autorice la explotación del litio. ¿Cómo es en los otros países? Argentina, que es el tercer productor de litio, el litio sí es sujeto a concesiones, a diferencia de Chile. En Australia, que es el principal productor de litio que nos pasó hace un par de años, sí es sujeta de concesión, a diferencia de Chile. En Bolivia no es sujeta de concesión y a pesar de tener muchas reservas, no ha podido tener una participación significativa en el mercado de litio. Canadá también produce litio y sí son sujetas de concesión el litio. Chile no, y Estados Unidos no se requiere concesión. Bueno, nosotros, digamos, con todas estas formas que tenemos de explotarlo, básicamente solamente hemos tenido dos empresas que están operando sin SEOL, porque como les decía, las pertenencias, las concesiones mineras anteriores a 1979 tienen el régimen del Código de Minería de 1932 y por lo tanto en esa época sí eran sujetas de concesión y por eso Corfo puede explotar con Soquimich, con Albemarle, ¿no es cierto?, el litio sin la necesidad de tener un SEOL, porque se rigen por la legislación anterior a 1979. Y en las concesiones, digamos, posterior a eso no han habido hoy día en el mercado otra empresa en Chile trabajando el SEOL. Ni las empresas del Estado, ni el Estado por sí mismo, que pudiera hacerlo, ni también las empresas privadas.
Lo que demuestra este gráfico que se está proyectando es cómo el 2016, ahí en azul, no sé si se ven bien los colores, pero en azul es Australia, que se dispara de manera considerable el año 2016, duplicando su producción. Ellos supieron leer, digamos, que venía un aumento del precio del litio, una mayor demanda por litio, y por lo tanto se prepararon y empezaron a producir más. Nosotros no supimos reaccionar rápidamente, si es que era el interés del Estado en ese minuto, no sé, pero si fue, no supimos reaccionar rápidamente y nos hemos ido estancando, que somos los productores que están un poco más abajo. Y después tiene la penúltima, la línea gris debe ser Argentina, ¿sí? Y la de más abajo es China. Lo interesante de esta lámina es que Chile siempre estaba por arriba de Australia, que eran los dos principales productores, y en un año, del 2016 al 2017, Australia duplica su producción. Y nosotros prácticamente mantuvimos. Esta lámina es una proyección que se hace al cuánto esperamos que Chile va a producir al año 2022 y cuánto Australia va a producir litio al año 2022. Y aunque todos los proyectos que están ingresados hoy día, principalmente el aumento de la cuota de Soquimich y Albemarle, se dieran, que son los principales proyectos que debieran aumentar la producción de litio en Chile, a pesar de que eso se cumpla y otros proyectos menores que están rondando, nosotros no vamos a alcanzar a Australia el año 2022. O sea, podemos tener un aumento considerable, podemos llegar incluso, si quisiéramos, a duplicar o triplicar nuestra producción, y así todo no podríamos alcanzar a Australia porque tiene muchos proyectos en carpeta que vienen con anterioridad. Recordemos que ellos no tienen, ahí opera o sea, es un mineral sujeto a concesión y por lo tanto opera el mercado de manera más libre que en el caso de Chile, que sí requieren que sea o el Estado o un privado con un permiso, con un contrato especial de operación que le tenga que dar el Ejecutivo. Esa puede ser una de las explicaciones de por qué Australia está subiendo tan rápidamente, porque tiene mayor flexibilidad, mayor movilidad, y Chile nos ha costado alcanzar, o sea, ya fuimos superados y nos va a alcanzar, o sea, aunque se aplicaran, como les reitero, todos los proyectos que hay en carpeta, aunque se hicieran, no vamos a alcanzar a Australia el año 2022. El mercado litio, estos son también, en base a las agencias especialistas en la materia, las proyecciones que hacen respecto del precio. Y como ustedes pueden ver, el pic el pic se da el año 2018, entre el 2017 empieza un aumento significativo, el 2016 ya empieza, pues ahí es cuando Australia se pone las pilas, pero la cúspide, por decir una forma, se produce en el año de 2018, y de ahí viene una baja, es decir, hoy día, en la actualidad, hay un aumento en la demanda del litio por la electromovilidad, pero ya la industria se activó y están operando, hay una cartera de proyectos importantes, sobre todo en Australia, como les decía, y por lo tanto va a haber una mayor oferta de litio y eso va a hacer que el precio caiga. Esta proyección está hecha al año 2025, si no me equivoco. Sí. Un dato también importante es saber que toda lo que está empujando el alza al precio del litio en la electromovilidad, como les digo, las baterías de litio, el litio que contiene en ellas es reciclable, por lo tanto, cuando una vez que se genera un stock en el país de litio, o sea, en el mundo de litio, después ya no se requiere producir tanto más porque se empiezan a reciclar el contenido del litio y por lo tanto el nuevo litio que tiene que ingresar al mercado ya empieza a disminuir, digamos. Por eso es muy importante, yo lo que los australianos pudieron ver, de llenar de batería al tiro, o sea, meter su litio ante el mercado, que después saben que se va a ir reciclando y ya hicieron el negocio en los primeros años cuando más se requería, para las primeras baterías y los primeros productos que requieren el litio. Esto es una lámina también importante a propósito de lo que ha aparecido últimamente en los medios de comunicación, para ir censurando la conversación. ¿Qué tan relevante es el litio para el país, digamos, desde el punto de vista del mercado? Esta lámina representa a nivel mundial, del año 2017, cuánto fue la producción de millones de dólares, ¿no es cierto?, el negocio, el mercado del cobre, son 146.000 millones de dólares,
versus lo que fue el litio, que fueron 828. Pero eso es Chile. Pero bueno, al año 2026, que la cifra del cobre va a aumentar de todos modos, vamos a llegar a 2.500 millones de dólares. Eso va a ser el negocio del litio en el mundo. Y hay que corregir esos datos. Vuelve atrás. Lo que esto nos grafica es que la importancia del cobre sigue siendo está muy por sobre el mercado del litio. Y cuando se habla de electromovilidad, de lo importante que es el futuro, que ahora se viene la electromovilidad, y por lo tanto si no estamos en el litio, Chile va a perder una oportunidad tremenda. Bueno, sí, va a perder una oportunidad. ¿Sobre el tema? Sí, que solamente es por la misma gráfica que tiene el subsecretario por la extensión. Diputada, sí, con el micrófono. Buenas tardes, subsecretario. Gracias, presidenta. La verdad que, disculpe que interrumpa, pero usando la misma gráfica. Claro, en esa gráfica claramente se explica lo que usted dice, subsecretario. Pero si a eso usted le agrega trabajar en productos terminados, no solamente en las baterías, sino que llegar a hacer los autos electrónicos en Chile, atraer inversión extranjera y hacerlo acá, yo creo que eso cambiaría bastante. Yo creo que sería interesante también tener esa comparación. Sí. Eso, presidenta, muchas gracias. Sí. La comparación tiene que ser para las dos vías. Lo mismo, por el cobre igual. Porque los dos son perfectamente comparables. Pero producido en Chile. Eso es lo que estoy pidiendo yo, con la inversión acá en Chile y con la producción en Chile. Gracias. Yo creo que entendimos todo el punto que plantea la diputada. Sí. Bien, sí, lo que creo que es importante poder, digamos, poner sobre la mesa y reflexionar es acerca de la importancia que tiene el litio en el negocio de la electromovilidad, porque es la electromovilidad la que está empujando el precio del litio, pero es también la que está empujando el precio del cobre. Y el cobre es mucho más significativo para Chile que el litio. El cobre nos mueve mejor nuestra economía. Y cada auto, que es a propósito que lo que se está hablando de los autos, de los buses, que usan litio, también van a requerir usar mucho más cobre. Es decir, a eso yo creo que se refería el diputado Gaona, que la comparación, claro, si la operación, bueno, pero ¿por qué no producimos baterías de litio o por qué no producimos los autos en Chile? Porque van a querer litio. Bueno, creo que sería una mejor razón decir, como tenemos cobre, es mejor que produzcamos autos, porque el auto usa más cobre que litio. O sea, la principal razón, el litio no debiera ser la razón por la cual nosotros quisiéramos producir autos. No estoy diciendo que el gobierno de Chile está promoviendo producir autos, sería fantástico. Pero lo que quiero decir es que es un argumento para los dos lados. Lo que sí está claro, por las cifras, por lo que impacta en nuestra economía, que aquí está en Chile, esto es lo que es verdad. Nosotros, en el año 2022, las exportaciones de cobre en Chile van a llegar al orden de 40.744 millones de dólares. Y la proyección que tenemos para la exportación el año 2022 del litio van a ser 2.500 millones. O sea, estamos comparando 40.000 contra 2.000. O sea, entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante para la economía del país? O sea, por poner las cosas en su justa dimensión. 2.000 millones es la industria de exportación de los vinos, para que tengamos una dimensión. Hoy día eso es lo que exportan los vinos. Y nadie puede, yo creo que contribuye mucho a la economía, por supuesto, pero tampoco es la gran revolución que va a sacar de Chile de un país que en vía de desarrollo a ser un país desarrollado. Entonces, creo yo, y las cifras nos demuestran que si queremos ir potenciando nuestra industria, es más atractiva todavía para el país la industria del cobre que la industria del litio. Profundizando un poco más ese argumento, aquí podemos comparar las distintas industrias en cuanto a lo que exportan, ¿no es cierto? Esto es al año 2017. En el año 2017 el cobre exportó 34.043 millones de dólares, la pesca y la acuicultura 6.000, los agropecuarios 8.674, la manufacturera 8.000,
los vinos 2000, que son lo que nosotros vamos a estar, si nos hacemos las cosas bien, podríamos llegar a eso el año 2022 para el litio, recién hacer lo que exportan hoy día los vinos. Y el litio fue tan solo de 828 millones. Somos el segundo productor de litio del mundo. Entonces, esto me viene a reafirmar que está bien, que todo un país que aspira a ser un país desarrollado no puede desperdiciar ninguno de sus productos, de sus riquezas, pero también es bueno poner las cosas en su justa dimensión. Esta lámina ya la vimos, ¿cierto? Bueno, dicho lo interior, nosotros respecto al artículo primero del proyecto de ley que se llama Declárese de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio, consideramos que esto es algo que ya está de cierto modo resguardado por nuestro ordenamiento jurídico, por la Constitución, por la ley, por la LOC de concesiones, que dice que no es una sustancia sujeta a concesión, como también, digamos, por nuestra legislación de la cuota a la SECHEN, que también tiene que velar por el interés nacional, y por eso fija la cuota de cuánto para mantener las reservas de litio que queramos resguardar para un futuro. Y por último, porque si es que un privado quiere explotarlo, va a requerir solicitar un contrato social o una cuestión administrativa al Ejecutivo, y el Ejecutivo le puede exigir las condiciones que estime necesarias de acuerdo al interés nacional. Por lo tanto, sentimos que de una u otra manera lo que se pretende resguardar a través de este artículo ya está resguardado, ¿ah? Por lo tanto, nosotros consideramos que no viene a robustecer la protección que se le quiere dar, sino que incluso, todo lo contrario, nos puede llevar a una situación en donde sea ya más complejo poder aprovechar de este elemento que, como les mostraban los precios, hay que aprovecharlo ahora, porque después, en un futuro cercano, el precio puede bajar, incluso puede ser sustituido artificialmente, digamos, por otros elementos. Respecto al artículo segundo, ¿hacemos? Que establece que declárese de interés nacional la Sociedad Química y Minera de Chile de Sociedad Anónima en los términos del artículo 19, número 24, inciso 3 de la Constitución Política de la República. No nos queda muy claro cuál es el interés nacional, porque se dice que la razón, la justificación para hacerlo sería el interés nacional. ¿Perdón? No, por supuesto. No interrumpamos, por favor. No interrumpamos, por favor. Para poder expropiar en Chile, yo parto de la base que esto efectivamente es una expropiación, y para poder expropiar se tiene que dar una justificación, y esa puede ser que sea por interés nacional. Si es eso lo que se pretende, sería, bueno, además del pago y todos los otros requisitos que establece la Constitución, yo estoy recién en la primera etapa, es cuál sería el interés nacional, digamos, ¿ah? Si es que nosotros queremos producir más litio, si eso es lo que se busca, yo creo que no se ve claramente de por qué se va a producir una mayor producción de litio expropiando una empresa. No veo cuál es la relación, y por lo tanto no se entiende o no se explica bien cuál es la verdadero interés nacional que hay detrás que justificaría la expropiación de una empresa. Y lo otro es respecto a efectivamente lo que se señaló acá recientemente, en que no se especifica bien cuáles son los otros requisitos, el pago justo precio, quién lo va a determinar, cuánto va a ser, y por lo tanto, si bien es cierto, la ley cumple el requisito formal, que es que una expropiación tiene que ser vía ley, creemos que faltan elementos en este proyecto de ley para poder llevar a cabo una expropiación de acuerdo a lo establecido en el 19, número 24. Comentarios finales. El proyecto de ley propuesto no está en armonía, por lo tanto, con nuestro ordenamiento jurídico vigente. Persigue la declaración de interés nacional respecto de la actividad de exploración de litio, lo que hoy ya existe, conforme a las normas previamente vistas, es decir, que ya está resguardado el interés nacional, y por lo tanto, si se va a expropiar una empresa, ¿cuál es el interés que hay detrás? Y por último, la expropiación propuesta es meramente enunciativa, que es un poco, yo le decía, que cumple, digamos, la formalidad de que se hace una expropiación vía ley, pero no establece la calificación que prescribe nuestra Constitución Política
situación que vulneraría los principios establecidos en nuestra Carta Fundamental y consecuentemente podría ser nociva para el desarrollo económico de nuestro país. Pues eso es, Presidenta. Entiendo, si bien no está el principal autor de la ley acá, de acuerdo a la presentación que él hizo la primera oportunidad, que esto no es directamente una expropiación propiamente tal, sino que es la declaración del interés para que en una ley posterior, digamos, pudiera hacerse la expropiación. Eso es lo que manifestó el diputado Núñez, que es el principal autor de esta moción. Terminó la presentación suya, Sí, ¿cierto? solo resaltar que si ese es el sentido de esta ley, igual me queda al Ministerio, al menos le queda la duda inicial, de cuál es el interés nacional. Ya. O sea, porque él estaría sosteniendo entonces que lo importante acá es declarar el interés nacional para después hacer otra ley de expropiación. Pero, ¿por qué hay un interés nacional, digamos? ¿En qué se va a beneficiar nuestro país con esa expropiación? Ok. ¿Les parece que escuchemos primero a Corfo y después hagamos la ronda completa de preguntas? A menos que el subsecretario tenga que retirarse y no pueda quedarse. No hay problema. No me puedo quedar. Sí. Diputado Silver. A ver, obviamente, Presidenta, no voy a contestar por el diputado Núñez, pero dice que a confesión de parte, relevo de prueba, sino no es de interés nacional para el Ejecutivo y es del representante del ministro de Minería, no, a diferencia de Corfo, a diferencia de lo que es la Fiscalía u otro órgano orgánico, si no le parece al gobierno, en este caso en su conjunto, como una prioridad y el interés nacional envuelto en lo que es relación el litio como un elemento estratégico que obviamente nos va a poner en muchos temas a la delantera respecto de nuestro país. Obviamente yo creo que está todo dicho respecto a la voluntad del Ejecutivo en esta línea. Uno puede discutir cuotas, mecanismos, modalidades, con Corfo entrar al tema contractual, pero claramente yo creo que las palabras del subsecretario grafican de alguna manera la minusvalía efectivamente del gobierno respecto a un tema que es de interés nacional, que es sensible y prioridad pública para muchos chilenos, así que eso, como digo, fue gráfico el ministro respecto de sus declaraciones y palmario, obviamente, respecto a la visión que él tiene de un tema, como digo, estratégico para el desarrollo nacional. Como moción de orden, parece ser que no es conveniente que posterguemos las preguntas y vamos a comenzar con la ronda de inmediato. Así es que el primero que se había anotado era el diputado Guiguren. Presidenta, muy buenas tardes. La verdad que quiero agradecerle al subsecretario Pablo Terrazas su exposición. Yo concuerdo plenamente con lo que él señala, entendiendo que el Estado de Chile, el decreto, o la ley 18.097, declaró el litio como un mineral de reserva nacional, de reserva del Estado. Eso es que no lo hace concesible. Al ser reserva del Estado, una de las características es que no reconoce posibilidad alguna de propiedad particular, que es distinto al de interés nacional. Esto no es, el concepto de interés nacional no es que no me interese, ¿no? Es un concepto más bien jurídico, y que ese sí reconoce dominio particular. Por lo tanto, esa ley de 18.097 que fue derogada por el Código de 1983, establece claramente al litio como un mineral reservado al Estado. La verdad es que si está reservado al Estado, huelga pensar que puede beneficiar declararlo de interés nacional, cuando efectivamente ya es propiedad del Estado y no permite de ningún dominio particular. Y como bien decía el diputado Gaona, por su intermedio, señora Presidenta, claramente, y así lo estableció el profesor Vaz la semana pasada, y usted mismo, y como usted bien lo dijo, este es un paso previo a la expropiación. O sea, esto, lo que se quiere con esto es expropiar, y así lo establecimos en una conversación que tuvimos yo y él la semana pasada. Dicho eso, a mí me preocupa otro tema también importante, Presidenta, por intermedio suyo le quiero hacer una pregunta al señor subsecretario. ¿Quién lidera en Chile el tema del litio? A mí me preocupa
de que este es un trompo que tiene 500 cuerdas. Está Corfo, está el Ministerio de Economía, está el propio Ministerio de Minería. ¿Quién lidera finalmente el tema del litio? ¿Quién es el que realmente va a definir los proyectos, va a definir los caminos, va a definir las políticas? La otra pregunta es, ¿quién en Chile tiene la coordinación y la información consolidada de lo que realiza Corfo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la SECHEN, CENEGEOMIN y la Autoridad Ambiental en el asunto del litio? ¿Hay alguna política pública orientada a ordenar la estructura del Estado respecto a la industria del litio? ¿Hay alguna? Para hacer contraparte efectiva de las empresas transnacionales agresivas que tenemos hoy día, que lograron muy buenos contratos en el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Hoy día el litio está en manos de China, ¿no? Está en manos de China. Yo ahí difiero un poco del ministro, del subsecretario, en el sentido de que efectivamente el litio no va a competir, y es como pasarle un Super 8 a Codelco, ¿no es cierto? Bien digo, no va a competir con el cobre, pero obviamente que es un mineral de interés para todos nosotros, está reservado al Estado y no tenemos por qué entregárselo a un país como China, que tiene un afán expansionista tremendo en el futuro. Entonces, ¿qué políticas públicas hay ahí? Y si ustedes conocen los porcentajes de las pertenencias mineras que puede extraer litio, que mantenga el fisco. ¿Cuáles son los porcentajes que mantiene bajo su administración? ¿Y qué porcentaje le fue concedido a Sokimich y Albemarle también en los contratos del 2017 y enero de 2018? Su presidente. Diputado Castro. Primero, dar cuenta también de que, a título informativo, el litio tiene un efecto médico y farmacológico, especialmente, y usted lo sabe, Presidenta, en el trastorno bipolar. Y en la fase... porque soy médico o porque soy bipolar? No, se lo digo como médico. Bipolaridad hay, en esta corporación hay bipolaridad, a ratos. Sí. A ratos. Pero lo quiero destacar porque hay un producto que se llama carborón o carbonato de calcio, que es un producto que se usa normalmente para controlar las etapas maníacas de la enfermedad bipolar, y se sigue usando, y se miden niveles de litio en la sangre a los enfermos que tienen enfermedad bipolar. Ojo con eso. Lo destaco porque este es un tema que a veces se olvida, pero es incluso había parlamentarios que usaban litio aquí. Sí, existieron, todos sabemos. El diputado Silver me recuerda bien que había algunos parlamentarios. Y quiero, en segundo lugar, luego de decir eso, yo francamente en lo político, yo no le tendría miedo a decir, así como antiguamente era un fetiche hablar de derogar la ley reservada del cobre y era poco menos que un pecado mortal. Sí, a mí me encantaría que los chilenos pudieran sentir alguna vez que el litio es chileno, porque nadie lo percibe así. Por lo tanto, si hablamos de expropiación, hablemos de expropiación. Si no hay problema, si no nos vamos a poner colorados, nada, vamos a eso. Queremos eso. ¿Por qué sentimos? No, sin caricatura. Sin caricatura. Sí, por favor. Pero sí estamos diciendo, cuando aquí se coloca un punto, queremos sincerar la discusión, sí, pero también es cierto que el Supremo Gobierno, en boca del subsecretario, lo ha dicho con toda claridad, no lo considera, y esa es la posición del Ejecutivo, y es razonable que sea la posición del Ejecutivo, que va a ser distinta a la posición de las fuerzas opositoras, o muchas de las fuerzas opositoras que estamos presentes en el Congreso, que creemos derechamente que el litio está capturado todavía por las empresas privadas en su gestión, en su administración, y no tenemos la propiedad del litio. Aunque se nos digan todos los decretos por delante, no hay sensación en Chile que el litio sea chileno. Y eso es lo que queremos cambiar. Solamente quería decir eso, Presidenta, para efecto del debate posterior. Diputado Vidal. Yo lo siento. Gracias, Presidenta. Primero pido disculpas por no haber podido ver la presentación completa, estaba resolviendo otro tema, me hubiese gustado poder hacerlo, señor subsecretario, por su intermedio, Presidenta, pero de lo poco que alcance a escuchar y de los comentarios me llama profundamente la atención y los miembros de la comisión saben que he sido majadero con el tema, ahora está un poquito de moda, hay hartos parlamentarios hablando del litio, lo que me parece muy bien. Pero al principio lo que más me sorprendió, los primeros meses, las primeras sesiones de esta comisión, fue que el litio no era tema.
No fue tema en la presentación del ministro cuando vino la primera vez, no fue cuando vino Codelco, que tiene pertenencia, no fue cuando vino ENAP, no ha sido. No ha sido tema en ningún momento, no fue incluso cuando vino Corfo a presentarlo a la Comisión de Economía, tuvimos que pedirle que viniera acá también a hablar del tema. Ha aparecido el señor Vitrán teniendo que explicar todo el acuerdo que hizo y todos sabemos los problemas que ha tenido ese acuerdo, pero porque al final lo que se esconde detrás de todo este debate es algo que señalaba recién el diputado Castro, es que entre nosotros podemos conversar respecto a que el litio está nacionalizado, por lo tanto no hay que nacionalizarlo, que es la consigna que algunos levantan, pero como dice el diputado Castro, la sensación que tienen los chilenos y chilenas es que el litio no es chileno. Y esa no es una sensación porque simplemente es una tropa ignorante, es porque eso es de verdad lo que está pasando. Porque ya lo que también consignó el abogado Baza cuando vino acá, es que si bien el litio está declarado como un producto no concesible, los contratos que hoy día tienen las empresas como SQM o Albert Marle funcionan en la práctica como concesiones. Son trampas a la ley. Vulneran el espíritu de la Constitución, Constitución que en ningún caso es la Constitución que a mí me gusta. O sea, no estoy defendiendo mi Constitución, estoy defendiendo la Constitución de 1980. Esa Constitución tenía un espíritu, y el espíritu era proteger que la minería, mayúscula, era del Estado. Y cuando acá estamos hablando del proyecto de ley de declarar al litio de interés nacional, no solo declarar al litio de interés nacional, también a SQM y su comercialización. Y ahí está el paso que nos falta. Porque hoy día lo que tenemos es un litio que nos pertenece, pero que lo tenemos que pasar a otros, a terceros, porque Codelco no ha querido hacer nada al respecto, a terceros para que lo exploten, para que lo comercialicen, para que corrompan a la clase política. 14 millones de dólares en coimas a políticos, algunos de ellos todavía en ejercicio. Entonces, el litio no es chileno, aunque la ley lo diga, porque la práctica no está funcionando así. Y duele, insisto, he sido majadero y lo vuelvo a decir, lo he planteado en esta comisión, lo he planteado en la sala. Hemos puesto proyecto de resolución la semana anterior al 18. Aprobamos un proyecto de resolución pidiéndole al presidente Piñera una política nacional del litio, una política de Estado. Entonces, que se nos diga que no es tema, que no es prioritario, que aquí en realidad la movilidad eléctrica, el tema es el cobre, pero ¿cómo apalancamos? Si el cobre ya lo estamos exportando, tenemos el litio, tenemos el cobalto, se ha dicho hasta el cansancio, si aquí hay otros productos asociados al tema de la movilidad eléctrica que no son solo el litio, es la posibilidad de ponernos a todos en conjunto a trabajar para poder de acá dejar de sacar el recurso en bruto y poder a lo mejor alguna vez tener un auto hecho en Chile y no hecho en China. Pero pareciera que a este gobierno eso no le interesa. Entonces yo, más que traer al debate esta discusión, que de verdad me llama la atención y me molesta, es que creo que este gobierno, creo que el presidente Piñera, el ministro Procuriza, usted, señor subsecretario, tienen una oportunidad. El año 1971, cuando se nacionalizó el cobre, que es el sueldo de Chile, y que hasta el día de hoy nos permite ser el país que somos, mejor que lo que habríamos sido sin esa decisión, fue una decisión de un presidente con la unanimidad de un Congreso que lo apoyó. El presidente Piñera tiene la oportunidad de tener la unanimidad de este Congreso si se ponen los pantalones largos para este tema, para que no solo lo diga la ley, para que de verdad el litio sea chileno y esté al servicio de su país. Muchas gracias. No solamente para un tecnicismo, Presidenta, la verdad es que más allá de las sensaciones que yo puedo compartir, porque a lo mejor aquí ha habido un mal manejo mediático horrible y efectivamente a lo mejor aquí ha habido errores enormes en términos de cómo se ha explotado y el manejo de las políticas que se ha explotado, concretamente con lo que hizo el gobierno de Presidenta Bachelet con el contrato con Sokimich, con Corfo con Sokimich. Acá este es un producto que está reservado al Estado, por lo tanto, más allá de la sensación, esto no se puede expropiar, porque ya está reservado al Estado. Entonces, yo quiero hacer muy claro y apuntar muy bien esto, y separar para la discusión que estamos aquí, separar lo que es el litio propiamente tal y lo que es Sokimich, ¿no? Porque aquí estamos hablando de dos temas que son distintos, que se cruzan, pero que son diferentes. Entonces yo quería hacer apuntar esas diferencias, Presidenta, para el debate. Diputado Velázquez, después diputado Gaona. Gracias, Presidenta. Un gusto, subsecretario. Yo creo que usted ha sido franco, sincero en lo que piensa el gobierno, y eso está bien. Y aquí hay bastante, yo diría, similitud en general en las posturas. Probablemente algunas más de fondo, y es bueno que usted reconozca lo que hizo respecto al cobre. O sea, no tuvimos en su momento conciencia, o no tenemos conciencia de lo que pesa el cobre para el erario nacional,
y alguna comunidad nacional hoy día enfrenta el tema del litio. ¿Qué quiero decir? Que, y lo señaló bien el diputado Vidal, el presidente Piñera generalmente está con algunas frases para el bronce o está intentando siempre superar la estatura de algún otro estadista. Yo creo que tiene una buena oportunidad, la verdad, y hablando muy en serio. O sea, no, lo otro sería decir, ¿sabe qué? Que como estamos hasta ahora, entreguemos nuestros recursos naturales, como el cobre, el día, el litio y el que sea, sigamos con este modelo, pero nos estamos engañando todos. Si el cobre es chileno, es el 30%, el 29%, está en manos de Codelco, y aún así. ¿Qué decir de este? Entonces, subsecretario, más allá de este proyecto, o este proyecto de ley, que pueda ser un instrumento, van a venir muchos otros. Yo creo que hay una fuerza para bien, no es un tema que haya enemigos, que un gobierno lo hizo mejor que el otro. Acá la verdad es que han sido los gobiernos respecto a nuestros recursos naturales, de mi mirada, bastante desastrosos. Y no estoy con la lógica del estatismo de hace 30, 40, 50 años atrás, nada de aquello. Pero hay ciertos recursos naturales que, si hablamos en serio de ser bastante nacionalistas en estos temas, es el cuidado de estos recursos que son minerales que no son renovables. Y estamos buscando mil figuras para justificar hoy día lo que está ocurriendo en el país. Hay ciertos sectores políticos que nos están opinando respecto a lo que hoy día pasa con el litio, a lo que va a hacer la empresa china con la compra de acciones. No es tema. Pero sí estamos opinando respecto al fallo de La Haya, por ejemplo, en la que es recontra fácil que todos saquemos aplausos en torno a lo que está ocurriendo ahí. No va a ocurrir nada. Pero sí va a ocurrir con estos negocios respecto al litio y probablemente otros. Pertenecemos con la diputada Hernando, con el diputado Noman y con la mayoría de acá de regiones mineras, donde vivimos, donde usted sabe, subsecretario, que no queda un solo peso en las regiones nuestras en razón de lo que producen nuestras mineras, privadas particularmente. Pero sí, estas mineras privadas en otros países, Canadá, Australia, Estados Unidos, pagan tributos importantes, pagan derechos importantes, como otros proyectos de ley que van a llegar en su momento a la comisión para ser discutidos. Entonces, en ese ánimo es verlo. Pero si la verdad es que nos colocamos en la trinchera de pensar que está todo resguardado, incluso usted compara, probablemente, y yo respeto su punto de vista, que usted lo dice con bastante liviandad, quizás decir, mira, hay otros recursos que están dejando daño. ¿Qué nos preocupamos esto? Yo diría que no estamos mirando mucho el futuro, subsecretario, y usted es muy joven, y yo creo que la apuesta suya es ver cómo también cuidamos un poco al resto de las generaciones y no solamente cómo cuidamos a las empresas. Ese es el ánimo aquí en esta comisión. Yo diría que ha habido bastante respeto, afabilidad, teniendo nuestra mirada, pero en algún momento comenzamos a sentirnos acorralados, en el que prácticamente todas las figuras, hoy día un grupo de diputadas particularmente colocaron un recurso de nulidad respecto. Todos estamos buscando elementos, hay una comisión investigadora. Todos estamos buscando manera, fórmula de que alguien nos escuche. Y ese alguien es el gobierno. El presidente Piñera lo comenta todo, pero respecto a estos últimos temas no ha dicho nada. Entonces le pedimos a usted, que es la voz oficial del gobierno, hoy día acá, le manifieste. Tiene una oportunidad para pasar a ser un gran estadista, donde probablemente hubiésemos querido la persona que otros líderes, pero no fueron, lo hicieron mal. Sí, el gobierno pasado de Bachelet nunca debió haber propiciado ese acuerdo, pero hoy día guardan todo un silencio bastante cómplice. Entonces podemos estar conversando prácticamente todo el periodo legislativo durante estos 4 años y nunca llegar a un acuerdo. Pero sí, los gestos del 71, de 1971, fueron de todos los sectores políticos, probablemente de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, que levantaron la mano y que estuvieron allí diciendo, sí, ¿sabe qué? Hay que nacionalizar esta cuestión. Yo creo que hay que irse con esas reflexiones, subsecretario, porque para tecnicismo todos vamos a sacar argumentos y probablemente no llegue a un acuerdo. Es un mensaje fraterno el que intento hacerle llegar. Por su intermedio, presidenta. Gracias. Diputado Gaona, después diputada Cid. Yo creo que el subsecretario ha sido bastante claro de qué es lo que se establece en la legislación vigente respecto a la explotación del litio. Y señala claramente la legislación que el litio es una materia o un mineral no concesible que es propiedad del Estado. Y lo que existen son contratos de operación, como lo existen con las sanitarias creadas por el expresidente Ricardo Lagos. Y esta misma fuerza que uno ve y exigirle al Ejecutivo que tome una postura determinada, me habría gustado verla también en el periodo anterior, donde sí eran mayoría, y donde el gobierno de la presidenta Bachelet jamás tuvo la voluntad de hacer algo distinto con el litio. Y también lo que sí tuvieron es crear una política nacional del litio, y se puso acá y se trajo para acá y todo ello
Bueno, que caiga el poncho, que se lo ponga. Pero... Ahora, si usted se lo quiere poner en solidaridad, ya es problema suyo, pero... No, pero por lo mismo, yo creo que no hay que estoy generalizando esto, cada uno sabrá qué es lo que le toca y qué es lo que no le toca. Pero yo creo que aquí hay que ser franco y directo, que lo que se quiere hacer es romper contratos. O sea, la fórmula de que efectivamente es que el Estado tenga la voluntad de explotar directamente el litio y no hacer contrato de operación con privado. Eso es. ¿Necesitamos ley para eso? Yo creo que no. Claramente el subsecretario ha dicho, y así lo establece la ley, ENAMI puede hacer explotación de litio. Tiene pertenencias mineras de litio. Codelco exactamente lo mismo. O sea, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Para qué esta ley? Hoy día el Estado puede perfectamente. Entonces acá hay un tema, esa misma voluntad que se le exige hoy día al presidente Piñera, me habría gustado que se le exigiera con la misma fuerza en el gobierno anterior. Y no se hizo. Al contrario, se firmaron contratos prolongando la explotación del litio por la empresa que hizo la corrupción de los políticos en Chile. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. No pretendamos que en este gobierno se pretenda resolver situaciones que ciertos sectores políticos aspiran y que siendo mayoría no fueron capaces de hacerlo. Entonces, mi perspectiva acá es, si derechamente lo que se pide acá es que sea el Estado que explote el litio, no necesitamos modificar la ley. Eso es de voluntad del Ejecutivo. ¿Cómo lo hace? Efectivamente. Y si el Ejecutivo determina, como el Ejecutivo anterior determinó que no lo iba a explotar el Estado, porque entonces le exige a este gobierno. Eso, presidenta. Ya, bueno. Antes, vamos a dar toda la ronda para que usted vaya acumulando. Sí. Una sola corrección, pero hasta donde yo entiendo, con Codelco con Soquimich no se prolongó la concesión. Estaba desde antes hasta ese año. Con Abelmarle sí. Diputada, sí. Sí. Pero tenían la oportunidad de haberle quitado el contrato por diputada, no sí. No hagan diálogo, por favor. Sí, bueno, gracias, presidenta. Yo solamente agregar, así como decía el diputado Gaona, que aquí hay que separar las cosas. Este proyecto, cuando habla de expropiar el litio, el litio ya es del Estado. Entonces es una cosa bastante extraña lo que están pidiendo. Y si es el tema de los contratos, eso va por otra vía. Se le ha preguntado a vicepresidente Corfo en varias oportunidades, y romper hoy día los contratos es pagarle mucha plata a la misma empresa Soquimich. No existe la fórmula. Y también recordarles que fue en el gobierno del presidente Piñera, donde fue la primera vez que se revisaron los contratos que habían con Soquimich. Y bueno, después fue el gobierno del presidente Bachelet que tomó la continuidad de esa revisión, y donde no había incumplimiento y donde realmente se podía haber quitado la concesión a la empresa Soquimich, y no se hizo, y se colocaron plazos establecidos a futuro. Lo que sí es importante, subsecretario, y en relación a la misma gráfica, y como quería el diputado Gaona, sí me gustaría saber las dos cosas, el cobre y el litio, y ahí lo comparamos. Pero también es importante que Chile, y me gustaría mucho que fuera el gobierno del presidente Piñera, se pusiera las pilas y sacáramos adelante el tema del litio, porque es ahora, no en 3 o 4 años más. Es así. No, si no estoy hablando de la ley, estoy hablando del litio. No estoy hablando de este proyecto de ley, lo dejé aparte. Diputado, eso es lo que queremos, y también puede ir de la mano esa gráfica y con lo que pido yo. ¿Estoy terminándola? Gracias. No, es que por intermedio de... Ay, perdón, es que eso todavía no lo aprendo, disculpe. Diputado Vidal. Sí, un par de precisiones que considero necesarias a propósito de lo que señalaba el diputado Gaona. Cuando al menos yo hago la crítica, la hago a todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 30 años, porque no es en particular contra el presidente Piñera. El presidente Piñera también fue presidente antes y tampoco hizo nada. Y no ha hecho nada tampoco, ni lo ha manifestado, ni en su cuenta pública, no ha sido tema. Entonces, insisto, pongo a disposición mi buen oficio, de mi sector, a que se establezca una política del litio en este gobierno. Porque lo que creo es que eso es lo que espera Chile de nosotros, en este tema. Que seamos capaces de tener un acuerdo idealmente unánime. Y está la oportunidad. Y si la toma el presidente Piñera, como dijo el diputado Velázquez, bueno, tendremos que aplaudirlo de pie si lo logra. Y si no lo logra, tendremos que seguir esperando. No nosotros. El pueblo de Chile tendrá que seguir esperando.
y decir algo. En el caso del litio y de los contratos con SQM y con Albemarle, eran contratos que tenían una duración más larga y que ambos fueron acotados en el tiempo. Lo que pasó es que además aumentó la cuota de extracción en el caso de ambas empresas. Y es lo que más llamó la atención en el caso de SQM, pero un contrato de SQM era perpetuo y quedó al 2030, por lo tanto también diría otra cosa. Tampoco aquí estamos hablando de que hay que ir a expropiar SQM mañana. Hoy día tenemos un acuerdo que supongamos que se ejecutara, porque además hoy día está paralizado por un recurso legal que se presentó. Supongamos que se ejecutara en los términos que está establecido el 2030, tenemos un plazo que desconocemos qué pasa al día siguiente, qué pasa el 2031. Tenemos un horizonte de tiempo, una oportunidad única para que durante estos años se vayan construyendo las capacidades del Estado para poder asumir el control de esa empresa desde el Estado, desde Codelco, no tengo idea, de una empresa nacional del litio, la figura que sea. Pero a lo mejor ese es el horizonte, ok, 2030, 12 años, a lo mejor lo acotamos, no lo sé. Pero tiene que haber una expresión por parte del gobierno de cuál es su visión sobre este tema. Y lo diría en otros términos. ¿Estamos dispuestos a que SQM siga siendo de Julio Ponce Lerú o estamos dispuestos a romper todos los huevos necesarios para que esa empresa vuelva a ser de Chile y de su pueblo? A ver, una moción de orden. Dentro de estos diálogos, los diputados tienen derecho a intervenir 2 veces. La tercera ya no. Entonces ya estamos llegando a la tercera vez de algunos. Entonces yo soy partidaria de que todo el mundo tiene que ser escuchado, pero les pido también colaboración en términos de brevedad. Ya entendemos que estos diálogos nos apasionan a todas. Tercera oportunidad, diputado Eguiguren. No solamente, Presidenta, por intermedio suyo, para acotar que encuentro interesante, porque aquí se ha expresado muchas veces que el contrato de Soquimich era perpetuo y no era perpetuo, ¿no? El contrato de Soquimich era hasta el 2030. El que era perpetuo, el de Albemarle, y ese se acortó. Segundo, hay 2 formas, o no tenía plazo, digamos. Lo segundo, Presidenta, es que hay 2 formas de extender un contrato. O sea, lo hace por año o lo hace por cuota. Y si la verdad que le entregó el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros lo estamos viendo en la comisión investigadora, con la rapidez con que cerró un contrato sin todavía entender por qué, donde le entrega una cuota enorme a Soquimich, más que un contrato de arriendo pareciera un contrato de venta, porque al final del día no sabemos con qué nos vamos a encontrar el 2030. Tercero, precisar, presidente, que fue el primer gobierno, el presidente Piñera, el que inició la fiscalización y judicialización de el litio de Soquimich. El primer gobierno del presidente Piñera fiscaliza y judicializa el tema, de manera que otorguémosle al César lo que es del César. Pues aquí otorguémosle al presidente Piñera la actitud. En su tercera intervención, por favor. Ya, ¿cómo? No se me pase en su tercera intervención, por favor. Entonces, estoy precisando solamente eso, Presidenta, para que lo dejemos anotado, porque aquí es bueno precisar cuando se discute estos temas. Lo que pasa es que nosotros pertenecemos también a la comisión investigadora que dirige el diputado Esteban Velázquez, y allá hemos escuchado también que efectivamente durante el primer gobierno del presidente Piñera se empezó a fiscalizar, pero fue porque algo que nos llama la atención a todos y que, tenemos que hacernos cargo todos los chilenos de lo que hay. Fue un funcionario que descubrió por azar una inconsistencia y comenzó la investigación. Entonces, tampoco es como para agrandar tanto el mérito. Diputado Noma. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al subsecretario Pablo Terraza, al equipo de Corfo, al abogado del Ministerio. Y me sumo a las palabras del diputado Gaona en la parte de lo que señala y también en lo que señala el diputado Velázquez. Yo lo veo de 2 formas, Presidente, quizás puedo estar equivocado, pero es necesario que lo pueda manifestar. Primero es ver de qué manera, en el fondo, le damos un valor agregado a lo que queremos buscar. Y la única manera de poder darle un valor agregado al litio hoy día en Chile o al cobre es a través de las políticas públicas del Ejecutivo, sea del Ministerio de Minería, del Ministerio de Economía,
de la Corfo, y ahí está el problema de fondo. Dicen por ahí que es muy difícil partir de logrando todo de inmediato, pero creo yo que justamente en las próximas semanas vamos a discutir el presupuesto en el Congreso, y tiene que ver de qué manera en algo concreto se materialice que le queremos dar un valor agregado al producto final que estamos exportando. O si no, nos va a pasar lo que nos ocurre hoy día con la minería, que terminamos exportando cada todo año, y va a ser algo que no va a tener fin. Y ahí está el problema de fondo. Y ahí también creo yo ver de qué manera avanzamos, y lo hemos conversado con el diputado Velázquez, ver de qué manera también para las regiones donde pertenece este mineral ven ese impacto de manera positiva, cosa que no ocurre hasta el momento. Y yo creo que también ahí el Ejecutivo, a través del Ministerio, son claves para el desarrollo principales de las regiones donde está este mineral, cosa que hasta el día de hoy no se ve ni en la región de Antofagasta ni en la región de Atacama. Creo yo que son aspectos claves para el desarrollo de esto. Ahora, referente a la comercialización, a afectar el 19 número 4 de la Constitución, etcétera, 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 yo creo que el subsecretario ha sido claro en su presentación, y creo yo que si queremos ver de qué manera este contrato entre Soquimich o la parte afectada, o el Estado, o Corfo, etcétera, tienen que ser decisiones, creo yo, que en su oportunidad se tomaron. El vicepresidente de Corfo, en su oportunidad, el señor Eduardo Vitrán, en esta comisión defendió el contrato, el vicepresidente de Corfo actual también lo defendió. Entonces, creo yo que ahí tenemos que hacer también una autocrítica de gobiernos anteriores para ver qué ocurrió. Así que eso, Presidenta, muchas gracias. Diputado. Cuando se dice de que el actual gobierno del presidente Piñera, o el actual ejecutivo, no ha dicho una sola palabra del litio, quiero recordar que la sesión del 5 de mayo en esta misma comisión, una amplia presentación de la política nacional del litio. Así que yo los invitaría a que revisaran los antecedentes, deben estar aquí en la Secretaría de la Comisión, toda la política nacional del litio. Ahora, que Codelco no ha hecho ni un solo sondaje, ese es otro tema, pero no vengan a decir de que aquí el gobierno no ha presentado una política nacional del litio, porque sí la ha presentado, que evidentemente está basada en la política que hizo el gobierno anterior, sin duda alguna, pero es un tema que se ha presentado. Fue en la sala eso, ¿no? En esta comisión. Sí, perdón, el secretario indica que fue en sala, no fue en esta comisión. No fue en esta comisión. Ya, orden. Vamos a darle la palabra al subsecretario, y después de eso les pido que nos reservemos para hacer una segunda ronda de preguntas después de que termine de exponer Corfo. ¿Ya? Ya, subsecretario. Por su intermedio, Presidenta, ¿se escucha? ¿Estoy bien? No. Perdón. ¿Sí? Diputado Silver. Sí, ok. Subsecretario. Bueno, por su intermedio, Presidenta, respondiendo a la inquietud de algunos parlamentarios, partiendo por el señor Silver, diputado Silver, yo creo que no es bueno que empecemos a poner cosas que no han dicho los otros. Yo no me he referido jamás a que no es de interés nacional el litio. Si fuese así, y el gobierno pensara eso, tendría que modificar la actual legislación, porque hoy día la ley lo declara como de interés nacional, y jamás el gobierno ha dicho que va a modificar y ha promovido modificar esa ley. Entonces, el litio hoy día, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, y el gobierno apoya eso, es que el litio es de interés nacional. Lo que no se explica bien a modo del gobierno es en el proyecto de ley que se está planteando cuál sería el interés nacional, no respecto del litio, sino que de una futura expropiación que me plantearon acá, que mediante otra ley, de la empresa Soquimich. No estoy diciendo que quizás no lo haya,
simplemente que no se ha explicitado o no, el gobierno no lo conoce de buena forma. Si usted lo sabe o si algún parlamentario acá lo conoce de mejor manera, sería bueno conocerlo si es que realmente hay un interés nacional de tener que expropiar Soquimich. Nosotros no tenemos argumentos como apoyar una iniciativa de esa manera. A lo mejor existen esos argumentos y sería interesante para el gobierno conocerlo. Pero respecto a que si el litio es de interés nacional, eso ya está en nuestra legislación actual. Eso en primer lugar. En segundo lugar, confirmo lo que señaló el diputado Gaona, de que el ministro Procuriza hizo los principales lineamientos del gobierno respecto al litio y reforzó mucho el concepto del valor agregado. Y por lo tanto, nosotros por supuesto que nos queremos sumar como gobierno a la cadena de valor. Una de las cosas que ya hemos hecho y que hemos estado personalmente en Antofagasta, también participando de la mesa junto a Corfo, es sobre el I+D+I, que hemos estado trabajando y justamente coincidimos con lo que se ha planteado en esta comisión, de qué manera podemos aprovechar a través del litio, usar los recursos para que queden en nuestro país, porque cada todos dicen, es que no lo vemos, ¿dónde está? Justamente el gobierno se está preocupando de eso, y para que lo sienta hemos querido hacer, y se está generando las bases, para hacer un instituto tecnológico de desarrollo para la electromovilidad, para el uso de energía solar, a través de los recursos que se están obteniendo de los contratos Corfo de la explotación del litio. Lo estamos llevando a regiones, de hecho en la última sesión les puedo decir que quedó claro que esto no queda solamente cerrado a Antofagasta, sino que también tenía que quedar incluido a Atacama, lo que fue una opinión que planteó el Ministerio de Minería y que fue acogida por toda la mesa. Por lo tanto, se está avanzando justamente en los temas que ustedes están planteando. Yo creo que estamos más cerca que lejos de lo que se está diciendo. Y lo otro que es muy importante, hacer la distinción. Los contratos, y yo entiendo la confusión, porque es fácil caer en la confusión. Bueno, ¿quién dirige la política del litio? ¿Por qué está Corfo, Economía, y Minería por dos lados distintos? Eso es muy simple, porque las pertenencias de Corfo son por el régimen antiguo. Por lo tanto, ellos tienen un derecho de propiedad sobre su concesión. Es Corfo el dueño de las concesiones que se están explotando hoy en día de litio en Chile. O sea, el único litio que se explota en Chile es por el régimen anterior a 1979. El régimen posterior a 1979, el Estado de Chile, que es el que tiene que explotarlo, no ha hecho nada desde 1979, que tuvo la posibilidad. Entonces yo le pregunto acá a los parlamentarios, principalmente a los de oposición, que los veo muy entusiastas con que tenemos que hacer estas leyes para que el Estado explote, pero si desde 1979 está autorizado por la Constitución para poder explotarlo. Entonces, yo creo que exactamente, por lo tanto, el camino no viene, creo yo, y esta es la opinión del Ministerio, por hacer una nueva ley. Ahora, lo que yo planteaba, insisto, si usted le pregunta al gobierno, bueno, entonces, ¿pero usted quiere modificar eso? No. ¿Y por qué no? Insisto, porque para nosotros también, igual que para ustedes, el litio es de interés nacional. Y en tercer lugar, lo que nosotros sí hemos hecho es ver y revisar a través de la ANAMI cuáles son las pertenencias mineras que nosotros como ya responsables de esta administración podemos promover para que la empresa nacional de minería explote el litio. Ahora, para esta administración es inconcebible que ENAMI, por ejemplo, se pueda asociar con un privado que tenga experiencia en extraer este mineral, porque la ENAMI no lo tiene, ¿o no? Yo creo que esas son las discusiones que podríamos tener y que son legítimas. Bueno, ¿es o no? Si extraer litio, Codelco sabe extraer cobre, no sabe extraer el litio. Si creamos una empresa nueva, otra más, bueno, si quieren, ¿será necesario? Si con las que ya tenemos más, ¿queremos gastar más recursos públicos en eso? ¿O queremos aprovechar los recursos públicos en ir a ayudar a quienes más lo necesitan? Ahora, esa es la discusión que tenemos que tener. Ahora, ENAMI está con proyectos, nosotros hemos estado revisando en nuestra... las reuniones de directorio de ENAMI, justamente porque sabemos que lamentablemente, tal como se mostró en los gráficos, estamos llegando tarde. El precio del litio, la mayor demanda de litio está pasando entre el 2017 y el 2018.
y después debiera venir a la baja. Esas son todas las proyecciones de todas las agencias serias que existen. Y tiene sentido, porque como les decía, el litio que se extrae después va a ser reutilizado. Y por lo tanto, lo que nosotros debiéramos hacer, si para todos los que estamos acá en esta comisión, la importancia es el litio, porque es estratégico, lo primero que tenemos que preocuparnos es de extraerlo. Porque si no lo traemos, ¿de qué estamos hablando de valor agregado? Entonces debiéramos poner a pensarnos cuál es la forma más eficiente para extraer el mejor momento que tiene el litio, cómo lo vamos a hacer de manera eficiente y rápida, aprovechar la cadena de valor que después viene, cómo lo podemos ayudar a las regiones, como lo estamos haciendo, gracias a los contratos de Soquimich y Corfo, que pueden tener muchos defectos, pueden ser se podrían haber perfeccionado, se podrían haber hecho de mejor manera, pero lo concreto es que la posibilidad que hoy día tenemos de desarrollar tecnología con litio en Chile, y en lo que estamos avanzando, es gracias a estas concesiones que son anteriores a 1979. Y por lo tanto, todo lo demás está por hacerse y va a depender de si es que nosotros somos rápidos y eficientes en nuevos proyectos de litio, ya sea a través de las empresas del Estado que ya existen, y que existe la empresa nacional de minería, ya existe, o si es que vamos a darle la posibilidad de que privados con experiencia en este rubro también puedan extraerlo. Y si lo hacemos, bueno, las condiciones, como el litio es de interés nacional, nosotros les vamos en un contrato, que un contrato ustedes saben que es ley para las partes, vamos a establecer las condiciones necesarias para resguardar ese interés nacional, para poder también asegurar de que haya valor agregado en nuestro país. Y esos son los mecanismos que tenemos. Y por último, de nuevo, yo creo que no es bueno ridiculizar. Yo cuando digo de que el litio es menos importante que el cobre para nuestra economía, no estoy diciendo que el litio no es importante y que da lo mismo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que poner las cosas en su justa dimensión. Y la dimensión del litio, queramos o no queramos, salvo que alguien me pueda demostrar con datos que el Ministerio no tiene, yo estoy usando los mismos datos del Ministerio, de Cochilco, de la agencia internacional que tenía la administración pasada, la administración antepasada y así para atrás. Todos estamos usando los mismos antecedentes. Entonces, si queremos tener una discusión seria, yo creo que deberíamos ver cuál es la relevancia del litio en nuestra economía, si es que queremos explotarlo o no. Si queremos explotarlo, ¿cuáles son los mejores mecanismos para explotarlo? Porque recién ahí podemos empezar a ver qué valor agregado le damos y cómo lo aprovechamos para nuestras regiones. Eso es. Muchas gracias, Presidenta. Perdón, ¿sobre quién maneja la política? A ver, no lo sé de memoria, pero aquí están. Sí, se lo voy a hacer. A ver, pero lo que pasa es que está en una presentación. A lo mejor es algo que nos puede aportar la fiscal, ¿sí? Sí. Dentro de su presentación. Y le damos la palabra. Muy bien. Ok, ya. Gracias. Señora Elisa. Presidenta, a ver. Si hubo presentación a esta comisión el 16 de mayo para la información. Está bien, pero no dejemos A ver, hay una palabra que estaba pedida antes que yo la dejé postergada, que es la del diputado Silver. Estaría disponible para eso, pero acuérdense que dijimos que no íbamos a interrumpir de nuevo para una segunda vuelta al final de toda la presentación. Diputado Silver, ¿le sirvió haberlo dejado ahí pendiente? No, Presidenta, por su intermedio, acá tengo la vista un Twitter, dice, nuestros abuelos tuvieron el salitre chileno, nosotros el cobre chileno, pero nuestros nietos y bisnietos tendrán el litio chino. Manuel José Osandón. Yo creo que aquí no son, por su intermedio, Presidenta, una obsesión de los parlamentarios de oposición respecto al tema de lo estratégico o lo que está ocurriendo a vista y paciencia de todos los chilenos respecto del tema del litio. Yo creo que aquí no es un juicio respecto de la historia y cada uno del punto de vista de las urnas habrá votado mal o bien o condenado a buenos o malos gobiernos respecto de su actuar en esta materia. Pero hoy día, en septiembre del 2018, con todo lo que pasó, no podemos de alguna manera invisibilizar efectivamente lo que está ocurriendo respecto a un recurso estratégico del país.
esto no es una obsesión de la oposición. Yo creo que al contrario, fuimos castigados electoralmente por una falta de proactividad y de visión de Estado, entre otras cosas, respecto al tema del litio. Hoy día no podemos hacer, pese a querer hacerlo, cosas que solamente del Ejecutivo se pueden realizar. Y decirle a este gobierno que ya está llegando al término del año 2018, son estos los años donde uno materializa decisiones para que estén operativas al final del cuadrienio. Y vemos, lamentablemente, la misma pasividad, la misma autocomplacencia respecto a un tema que aquí sí que discrepo con mi colega Vidal por su intermedio respecto a lo que los chilenos están esperando. Es que lo que pasa es que aquí el mundo no nos va a estar esperando, como ocurrió en el tema del salitre, que hoy día tenemos mucho salitre que obviamente que lo quisiéramos explotar ya quedó fuera de mercado. La ventana de oportunidad respecto al tema del litio también va a ser una brecha que, si no somos audaces respecto de su explotación, obviamente vamos a lamentar, obviamente, como otra gran oportunidad que como país tuvimos para generar riqueza, valor agregado, industrialización, explotación de un recurso que lo tenemos ahí. Claro, me dice por su intermedio el señor subsecretario que esto está poco utilizado, veamos cuánto representa en la economía nacional. Bueno, a este ritmo cansino que se explota sin hacer un clúster del punto de vista de su neutralización, sin hacerse cargo de lo que es la electromovilidad, obviamente va a seguir siendo absolutamente marginal. Acá yo creo que nos gustaría ver mayor proactividad del Ejecutivo. Es decir, hasta el propio diputado Gaona, por su intermedio en su intervención, fue más gráfico y descriptivo respecto a lo que fue la exposición de Codelco o su vocación respecto al tema del geol Maricunga que tiene hoy día mediante esa modalidad contractual. Modificamos hace poco la ley de ENAP, que es una empresa nacional del petróleo y energía. Aquí nadie ha hablado necesariamente de crear nuevas empresas o hay un afán de derrochar recursos, como de alguna manera el señor subsecretario vino a ridiculizar o caricaturizar. Por el contrario, hay una suerte de vocación, efectivamente, por que hagamos las cosas, que exista un genuino aprendizaje de todo, si no, al final del día esto es una trampa en solitario. ¿Cierto? No es un gallito de lo que fue la administración Piñera o la administración Bachelet, sino lo que entendemos es que hoy día socialmente este es un tema primera prioridad país y el tiempo pasa y ustedes tienen 4 años y ya llevan casi 1 efectivamente para materializar decisiones efectivamente como el tema del litio. Nosotros teníamos una ventana de oportunidad en el tema de la radiación que tenemos en el desierto y hoy día tenemos grandes proyectos fotovoltaicos a nivel nacional, que lo destacó Al Gore, incluso el propio ministro Chadwick quiso subirse efectivamente a ese carro, no destacando obviamente ni una palabra de en qué gobierno se materializó. Bueno, eso es absolutamente secundario. A nosotros nos gustaría que, así como dimos un salto adelante cuantitativo en el tema de la radiación y radiación de nuestro desierto y aprovechar la energía solar, lo mismo aprovechara la administración Piñera los pocos años que tenemos respecto al tema del litio y, como digo, vemos una suerte de marasmo político institucional que queremos remecer desde esta comisión y eso es de alguna manera la impresión que seguimos viendo de las actuales autoridades por su intermedio, señora presidenta. Señora Elisa, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por su intermedio, yo no traje una presentación hoy día en cuanto Corfo, ¿ya? Hemos atendido muchas veces esta mesa y nos hemos sentado muchas veces acá. Yo creo que todos ya saben más o menos casi de memoria lo que podríamos presentar. Pero sí, me gustaría destacar una cosa que es muy importante. Corfo, como institución, es una ejecutora de políticas públicas. Nosotros no diseñamos políticas públicas. En consecuencia, nosotros evidentemente estamos, por supuesto, somos parte del gobierno, estamos apoyando lo que haga el Ministerio de Minería, el Ministerio de Economía y las decisiones que ellos adopten respecto de qué políticas públicas quieren o no quieren respecto de, en este caso, por una casualidad que hemos explicado un montón de veces casi, tenemos este producto que es el litio, ¿ya? Para responder la pregunta del diputado Noman, entiendo, o no sé si era del diputado Yoguren, perdón, entre el 80 y el 85% de el litio se encuentra actualmente en Salar de Atacama, ¿ya?
y eso es lo que pertenece a Corfo, entre el 80 y el 85%. ¿Ya? Tendría que ver un poco más de números para ser más específica. ¿Ya? Eso por un lado, y por otro lado, explicar que el rol de Corfo acá es muy claro, y hemos estado coordinados también con el Ministerio de Minería, con el Ministerio de Economía y con una serie de otras, con la SECHEN, con una serie de otras instituciones para efectivamente fiscalizar que al menos los contratos que se firmaron estén llevándose a cabo, que efectivamente, por ejemplo, como mencionaba aquí el subsecretario, el aporte de I+D, ¿ya?, que es un aporte importante ya para las regiones en el norte, se haga bien, se le otorgue a la persona que agregue más valor en la cadena productiva, que sea de los chilenos, que se hagan bases competitivas y abiertas, ¿ya? Lo cual es bastante importante para nosotros. Y todo lo que tiene que ver, ustedes bien saben, con el cumplimiento del contrato. Ya muchos de ustedes conforman parte de la comisión de investigación de los contratos del litio, entonces lo tienen bastante más claro. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo no quiero perder el tiempo de ustedes, más bien solamente si quieren alguna pregunta o alguna cosa que yo pueda responder. En todas las otras materias, por supuesto, que no me competen, aquí al señor subsecretario, con el cual, por supuesto, estamos muy de acuerdo. Se ofrece la palabra. Diputado Noman. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. A la representante de Corfo. Hoy día, los planes que tienen hoy día como órgano ejecutor de políticas públicas referente al tema litio, ¿cuánto es el presupuesto asignado? ¿Qué proyectos tienen? En los últimos 5 o 10 años se ha visto un aumento considerable. Eso, presidente, gracias. Diputado Vidal. Sí, recordando un poco las presentaciones que nos hizo Corfo al comienzo y que en algunas láminas compartía información con las que nos presentó el ministro en su momento, si lo recuerdo. Yo pedí que fuera esa presentación y no había nada nuevo en la presentación. Si bien es cierto que el tamaño en la economía chilena del litio respecto al cobre es mucho menor, es el apalancamiento que significaría la posibilidad de generar productos de valor agregado en la materia. Y aquí hay otro elemento que lo señaló el diputado Castro tangencialmente cuando menciona el uso médico, y que nosotros estamos hablando de movilidad eléctrica, y los otros usos que se están desarrollando a nivel de innovación en tecnología en el mundo entero, y otros usos posibles. Si el tema es que nos vamos enterando casualmente de que a alguien en otro lugar se le ocurrió una posibilidad de hacer algo con algunos de los minerales o de algunos de los recursos naturales que en Chile estamos explotando, entonces le vendemos a ese país. ¿Cuándo va a ser el momento en que demos vuelta a la tortilla y empecemos a buscar nuevos usos? Y eso no es una decisión que tiene que tomar Corfo, es una decisión política. Y por eso yo hablo de una política de Estado, aprovechar el litio, el momento. Es una ventana de oportunidad, como decía el diputado Silver. Aprovechar la ventana de oportunidad, no para que Chile sea un país desarrollado a costa del litio necesariamente, sino que aprovechar la ventana de oportunidad de ponernos de nuevo a la vanguardia en términos de innovación y de producción, de industria chilena, privada, no del Estado. Puede haber desarrollo de industria privada en Chile a propósito de una decisión del Estado y de que el Estado tome el control de esto. Así que no estamos hablando de que todo lo tiene que hacer el Estado, no es mi obsesión al menos. Pero sí estoy hablando de que si esto no lo sigue decidiendo ese SQM, va a seguir haciendo lo que ha hecho. Y a propósito de eso, solo aclarar una cosa a propósito de algo que señalaba el señor subsecretario. Sí, desde 1979, que son esos contratos, cuando ambas empresas, SQM y Albert Marler, eran empresas del Estado. Y luego se privatizaron. Y se privatizaron, se inició la privatización en dictadura y se concretó en democracia. Así que tampoco, de nuevo, no me pongan a mí ponchos que no me corresponden. Pero esas empresas, cuando se establecieron ese tipo de contratos, eran empresas del Estado, de todas las personas que vivimos en este país. Y ya no lo son. Entonces esa es la posibilidad que tenemos de cambiar la historia, que vuelva al control del Estado para potenciar la industria, para potenciar mercados. No estoy diciendo lo contrario, pero si no lo hace el Estado, vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta que se muera la gallina en los huevos de oro. Diputado Guiguren. Presidente, no me puedo resistir a la tentación de preguntarle a la señora fiscal o señorita fiscal. No, si esto es la primera. De la segunda ronda. Sí. ¿Cuál es el rol que pretende Corfo asumir con la empresa Sokimich y Albert Marle? Si pretende ser realmente la contraparte y generar políticas concretas para desarrollo, o preferiría transferírselas a otro organismo del Estado.
Lo digo porque no quiero, porque yo sé que esto era una pregunta latera, pero la verdad que no me dejó de sorprender que Corfo no fuera al Tribunal de la Libre Competencia cuando debería haberlo hecho en una presentación que hicieron ustedes mismos contra por el tema de Tianqi Sokimich. Entonces, la verdad es que me gustaría tener esa opinión. ¿Alguien más de los diputados? No. Les damos la palabra, señora Elisa. Bien, por su intermedio, Presidenta, responderle primero al diputado Neumann. La política de Corfo en realidad es, o sea, como ya dije, no podemos tener una política pública, pero es tratar de respetar los contratos y sacar el máximo de esto y hacer cumplir las cláusulas que efectivamente contiene. Y aquí me voy a unir un poco con la pregunta y un poco el comentario de el diputado Vidal en cuanto a, por ejemplo, hacer cumplir las cláusulas del valor agregado que contiene el contrato, que no ha sido un tema fácil. Ya si ustedes están informados por la prensa, no ha sido nada fácil y la verdad es que eso es una prioridad hoy día para nosotros, y ese valor agregado significa efectivamente que desde Chile van a salir productos, ¿ya? Que van a tener un valor agregado que va a ser más allá de la extracción meramente del litio en nuestro país, ¿ya? Eso voy a dejarlo ahí en genérico abierto. También por su intermedio, señora Presidenta, y contestarle al diputado Guiguren. Nosotros como Corfo ya firmamos estos contratos desde el año 95, se firmó la última versión. Transferirlo sería absolutamente ilegal, ¿ya? Y la pregunta respecto de por qué la Fiscalía Nacional Económica, cuando conoció este tema, Corfo no fue a la audiencia misma, quiero dar una explicación bastante sencilla. Corfo presentó la denuncia que creíamos que existía en este mercado. Ya esta denuncia fue acogida por la Fiscalía Nacional Económica en cuanto detectó ciertos riesgos del mercado. La Fiscalía Nacional Económica es una institución seria. Nosotros como Corfo confiamos en la independencia de esta institución. Detectó los riesgos de libre competencia, nos dio el punto y presentó ciertas medidas de mitigación para corregirlas. ¿Ya? Nosotros sentimos que la Fiscalía Nacional Económica, con todos los antecedentes que además aportamos como institución un montón de veces, ya tanto en el gobierno pasado como en el gobierno actual, ¿ya? Que hemos concurrido, ¿ya? Sentimos que la Fiscalía Nacional Económica representaba bien y suficientemente nuestros intereses, a diferencia de muchas veces los intereses que se pueden haber representado las partes respecto de las medidas de mitigación que presentó la Fiscalía Nacional Económica. Sentimos que es un acto de independencia y que la Fiscalía Nacional Económica, por su rol legal, vela por el interés general de la comunidad. Y en eso confiamos, y asimismo confiamos en que el Tribunal de Libre Competencia, que solo tiene la opción de aceptar o rechazar, este acuerdo que se llegó con la Fiscalía Nacional Económica tiene más que suficiente independencia y lo ha demostrado para poder llegar a una conclusión que sea la mejor para este mercado. Ok. ¿Una precisión? Diputado Neumann. Segunda. No, y referente a los incumplimientos en caso de... ¿Cuál es la sanción que estableció en los contratos? Perdón, señor diputado, por ese intermedio, pero ¿de qué tipo? El incumplimiento del valor agregado no está contemplado como una causa de término anticipada, ¿ya? Del contrato. Sin embargo, no todas las causas de término anticipada del contrato requieren estar ahí expresas para poder ponerle anticipadamente término, ¿ya? Es uno de los temas que estamos esperando informe en derecho, pero también el informe en derecho que estamos sacando, pero también, y esto es muy importante, tal como dijo el vicepresidente ejecutivo de Corfo ayer en la Comisión de Economía, estamos dispuestos acá a llegar hasta las últimas consecuencias, digamos, judiciales y legítimas, evidentemente, en este caso con Albemarle, que tenemos el problema, para lograr que se genere la política de valor agregado, que es de la mayor importancia
para Corfo y por supuesto para el país. Perdona, Presidenta, por su intermedio. Sí. ¿A quién le encargaron ese informe en Derecho? Bueno, hay 2 informes en Derecho, pero este específicamente que estoy hablando yo, a Enrique Evans, ¿ya? A la oficina de Enrique Evans está encargado, pero más allá de eso, quiero reiterar que no estamos esperando eso, estamos esperando más bien, como lo hemos declarado muchas veces, que la empresa, vamos a esperar poco tiempo más nomás, pero que la empresa al REMAL le sepa responder, ¿ya? A la obligación que suscribió en el contrato con nosotros. Y en la medida que esa empresa nos responda, no vamos a tener problemas. Si la empresa en un plazo que lo tenemos bastante definido no lo responde, entonces nosotros vamos a proceder por todos los medios que la ley nos concede a hacer cumplir la política de valor agregado que creemos nosotros que es una de las partes más importantes de este contrato. Bueno, muchísimas gracias, señora Elisa, subsecretario. Les aviso a los diputados que la próxima reunión en que vamos a tener a los doctores constitucionalistas, luego de eso vamos a votar en general. ¿Ok? Sí, subsecretario. Solo respondiendo una pregunta que quedó en el tintero que me hizo el diputado Guiguren sobre... creo que a veces se genera mucha confusión respecto a quién regula qué, digamos. Entonces, al final del día, esto es una actividad económica más del país, en donde cuando a mí me dicen, bueno, pero ¿quién fija la política ambiental de los salares o de la industria del litio? Bueno, tenemos una institución ambiental que protege, digamos, cada proyecto se es evaluado ambientalmente dependiendo de la zona que se emplace, dependiendo de las tecnologías que usen para la extracción del recurso natural, etcétera. Entonces, los temas ambientales están regulados y se rigen y los lideran las instituciones propias que regulan esa materia, ambientales. Respecto a la dimensión que puede, si se produce una situación de monopolio o que afecte la libre competencia, bueno, ¿quién fija esa política? ¿Cómo el Ministerio o cómo el Gobierno no hace nada? Es que hay una institución, que es la Fiscalía Nacional Económica, los tribunales de defensa de la libre competencia, quien ven, digamos, esas materias. Y después, bueno, ¿y por qué Corfo? Bueno, Corfo lo que hace al final del día es resguardar su patrimonio porque, como yo les decía, ellos son dueños de las pertenencias, de las concesiones que son anteriores a 1979 y, por supuesto, como también es un ente que depende de un ministerio, se preocupa de las cosas que son estratégicas, que no solamente vela por su patrimonio como si fuese un privado, sino que además intenta, digamos, avanzar en aspectos que son de bien común. Por ejemplo, la innovación, por ejemplo, que los recursos que se obtengan, además del el impuesto que paguen las empresas que estén operando ahí, además haya un royalty, etcétera. Pero eso lo hacen en la medida de un contrato privado entre Corfo y esta empresa. Entonces, yo llamaría a ver lo que pasa con el litio también con esa mirada, digamos. O sea, una mirada como cualquier otra industria que, por supuesto, tiene un doble régimen, un régimen anterior al 79 y un régimen posterior al 79. Y hoy día lo que se está explotando es el régimen anterior al 79. Eso. Muchas gracias, Presidenta. Okay. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.